Bienvenidos a la lección número 4 de Historia del Cristianismo. Realmente fascinados con esta materia porque es una gran lección para la Iglesia del Nuevo Testamento, cómo se va bifurcando el camino. Y aquí partimos a lo que deviene o lo que va a continuar entre lo que es la iglesia primitiva, la iglesia que fundaron los apóstoles, de aquellas ideas que se establecieron en el mundo religioso de la época y comenzaron a crear lo que conocemos como el ecumenismo, a lo que debo denominar el primer ecumenismo religioso que parte del siglo II, a final del siglo II, inicio del siglo III y se va a multiplicar del siglo IV en adelante. De allí en adelante vamos a conocer ya un sincretismo religioso, vamos a conocer el catolicismo en sí, la fuerza del movimiento católico, vamos a encontrar iglesias clandestinas, vamos a encontrar iglesias nuevas que se van a integrar y vamos a encontrar dentro de este gran movimiento grueso de iglesias un conjunto que se denominará iglesias ortodoxas, iglesias católicas como tal, pero que tienen una línea un poco más radical. Esto va a partir ya más fuertemente del siglo IV en adelante, pero su ruptura total va a ser en el siglo X aproximadamente. Pero para poder llegar allí hay un proceso interesante que yo quiero compartirles acá y trata realmente de diseminarse en esta lección partiendo del principio de la iglesia y cómo la iglesia lucha y batalla para poder tener ciertas libertades. De hecho, la iglesia en el siglo III, ella vivió grandes vejámenes, grandes conflictos con la religión, con la ideología, con el movimiento que se estaba estableciendo en Roma. Desde Roma ya comenzaban los grandes problemas que nosotros escuchamos partiendo desde la etapa del Imperio de Nerón, por ejemplo, del 54 al 68 después de Cristo. En adelante se van a levantar grandes movimientos de persecución que ustedes ya han investigado. Luego de esto, ya para el 311 después de Cristo, el mundo cristiano comenzó a experimentar ciertas libertades tras el edicto de Nicomedia. Luego se va a patentizar, se va a fortalecer con el edicto de Milán. Edicto que nosotros hemos dicho que es más que todo una entrevista que tiene Licinio con Constantino, y aquí tenemos una inscripción que quedó en el arte posterior a la posterior a lo que conocemos como la era medieval o en el periodo de la era medieval, se establecen algunas culturas y costumbres arquitectónicas que luego vamos a estudiar nosotros aquí en este curso, porque vamos a estudiar no solo cómo la iglesia vivió, sino también el entorno que ellos vivían, las imágenes a las cuales la iglesia estaba acostumbrada a ver, los hábitos que tenía la sociedad de la época. Aquí tenemos una inscripción en latín, Dare al Cristiani, tutti piena libertà di seguire ognuno, ognuno la religione ceviglio affinché quanto è di divino nella sede celeste si rivolga placato e propizio anio era tutti i nostri sudditi. Este edicto, que fue el edicto que nosotros conocemos como Edicto de Milán, que fue prescrito en el 311 por el emperador anterior, y luego de aquí parte prácticamente las libertades del cristianismo como religión para poder presentarse y enseñar la divina religión en la Santa Sede. Y esto va a ser prácticamente una voluntad permisiva que va a tener Constantino, y él se va a volver una especie de patrocinador del cristianismo después del siglo III. Después del siglo III ya la iglesia va a quedar como una especie de asesora espiritual del imperio romano de Oriente. Va a ser una especie de voz que se va a escuchar. Sin embargo, ya esta no va a ser, déjeme decirlo claro, con todas las letras, ya esta no va a ser necesariamente la iglesia
primitiva, la iglesia apostolar, la iglesia apostólica del siglo I, esta ya va a ser un conjunto, una urbe, un conjunto de personas de mucho poder, de mucha influencia, que serán precisamente las que van a estar a cargo de la organización, del establecimiento, del ordenamiento de los templos y los edificios que se van a comenzar a erguir, que se van a levantar. ¿Esto qué significa? Si alguno de ustedes se dio tiempo para investigar sobre el edicto de Nicomedia, se dará cuenta que este emperador, para poder dictaminar eso, para poder establecer que se diera esta libertad de culto, era necesario precisamente que él pasara por un proceso reflexivo. Este emperador sufrió de cáncer, enfrentó una situación física que lo dejó en una situación, en condición desagradable, al punto que hay un historiador que narra que para poder hacer ese edicto de Nicomedia, el emperador de turno estaba lleno de llagas y se podría su carne, al punto que los gusanos se lo estaban comiendo. Entonces, es allí donde él dice que alguien me ha hecho esto, alguien me ha hecho esto. Y entonces, los que le dicen esto son los sacerdotes de la época, le dicen los historiadores cristianos, los apologistas, le dicen que eso es culpa de que se le ha hecho tantos vejámenes al cristianismo. Ahora esa es una especie de injusticia que es pagada con su carne, con su cuerpo, que Dios lo quiere juzgar de esa manera. Entonces, él levanta al cristiano, levanta esa imposición que tenían contra el cristianismo, le devuelven sus propiedades, le restituyen sus derechos, sus voluntades, sus libertades sociales, su permiso de culto. Entonces, él comienza a establecer lo que ya vamos a conocer como los templos cristianos católicos en general. Porque ahí es donde se van a comenzar a levantar edificios. Ya va a haber un templo donde se va a poder reunir. Y este templo, déjeme decirle que los primeros templos católicos, los primeros templos del cristianismo del siglo III, van a ser representaciones pequeñas simulando aquellos templos antiguos de Grecia, aquellos templos romanos, simulando al templo del dios Zeus, simulando al templo de Artemisa, simulando a esos templecillos, ¿verdad? Donde se adoran. Entonces, esta vez ya no van a tener, óigase bien, ya no van a tener a los dioses paganos como Cibeles en Roma, ¿no? Ahora van a tener a una virgen, van a tener a María. Por eso Cibeles, quiero que ustedes vayan a investigar solo a nivel personal, investiguen sobre Cibeles, la comparación de Cibeles con el culto a María. Entonces, ese paralelo tiene realmente un parangón muy pequeño, tiene una distancia muy pequeña, porque ya los templos van a tener una característica muy semejante a los templos de adoración pagana. Solo que esta vez va a ser una aprobación religiosa, va a ser una aprobación constitucional, y algunos historiadores han pensado que esta unión religión-estado que parte prácticamente con Constantino va a ser lo que le va a dar fuerza al imperio. Después explico a qué nos referimos con imperio romano de Oriente. Pero esto va a hacer que el imperio romano de Oriente dure hasta el siglo XV, a diferencia del imperio romano de Occidente, que es el imperio romano como conocemos nosotros, de los Césares, que va a caducar en el 476 después de Cristo. Entonces, esta ruptura imperial, que se va a dividir el imperio romano en dos, va a hacer que uno caiga más pronto por su corrupción, por su paganismo, por sus cosas, y el imperio de Constantino, su imperio, su ciudad, su sede bizantina, va a continuar hasta el siglo XV. Por eso estos detalles históricos van a ser realmente trascendentales para nosotros, para que nosotros podamos capturar este sentido. Constantino se volvió un protector de lo que se denominará cristiandad. Cristiandad, no sé si ustedes tuvieron la oportunidad, yo de hecho aquí estoy en otro espacio, otra oficina donde yo tengo otros libros, y aquí tuve la oportunidad de revisar el libro de Dan Cocker titulado Cristiandad en Apuros. No sé si alguno de ustedes han visto o han leído Cristiandad en Apuros, pero el título Cristiandad realmente a mí me impactó porque cristiandad
no es realmente un término que debe usarse para cristianismo. No es igual decir cristianismo que decir cristiandad. Cristiandad es un término un poco más ecuménico, un poco más del siglo IV, un poco más religioso católico, por decirlo de alguna manera. Entonces, él se va a constituir un protector, un patrocinador de lo que se denominará cristiandad. Esta palabra tiene una connotación ecuménica. No es una connotación de la iglesia primitiva como la conocemos nosotros. Va a ser más una referencia a el conglomerado de denominaciones o de religiones, principalmente universales católicas, donde se van a acuñar los pensadores, los filósofos, los que tienen influencia para la época. De ahí partimos también a lo que conocemos como la división del Imperio Romano entre el Oriente y el Occidente. ¿Qué es esto? ¿Qué significa esto? ¿Por qué estudiarlo? Bueno, la Iglesia del Señor sobrevivió esta ruptura imperial. Y para ponernos en contexto, tenemos que ir a la Biblia, al texto profético sobre nuestro Señor Jesucristo en Gálatas 4:4. Dice Gálatas 4:4, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Y cuando habla el cumplimiento del tiempo, habla de la época específica, el tiempo específico, con la persona específica que traería a Jesús a este mundo, al Hijo de Dios materializado, a Dios mismo materializado en carne. De tal manera que en este proceso, en este sentido, ya nuestro Señor Jesucristo viene a un mundo donde hay carreteras que han sido construidas gracias al Imperio Romano. Hay una legislación universal a través del Código Romano. Va a constituirse ya una época totalmente diferente, una época totalmente distinta. El Imperio Romano de Occidente, con la capital en Roma, lo integran las regiones del Magreb a la isla de Gran Bretaña, que nosotros vamos a conocer como Inglaterra, Hispania, que es lo que hoy conocemos como España, las costas de Libia, la parte de norte de África, tenemos a Italia, la bota romana, ¿verdad? Italia y Galia. De aquí partimos a la ruptura se da entre Roma y prácticamente lo que conocemos como Constantinopla, la ciudad que va a levantar Constantino. Por lo que respecta al Imperio de Oriente, cuya capital fue Constantinopla, estaba integrado por Anatolia, Egipto, Oriente Próximo y la península de los Balcanes. Ya lo vamos a ubicar en el mapa, así que no se preocupen, estamos en un mapa no tan específico, es más bien un mapa general, es un mapa donde vamos a encontrar los meridianos que comprenden el mapa cartografiado, el mapa general, y tenemos un paralelo. Este mapa abarca desde el Atlántico hasta el mar Caspio, prácticamente. Y en la parte baja, colindando con África. ¿Cuál es el centro? ¿Cuál es el centro del Imperio Romano? Si ustedes rápidamente ven aquí el puntero, van a encontrar que el centro de todo esto, el centro de todo el imperio, era el mar Mediterráneo. Prácticamente, lo que nosotros vamos a ver aquí es el centro del Imperio Romano. El Imperio Romano tenía como centro precisamente al mar Mediterráneo, que abarcaba desde Palestina, al margen derecho, hasta España o Hispania en latín. Hispania es España. Este era un imperio de miles y miles de kilómetros que gobernaba un solo emperador en algún momento. Luego lo gobernaba una tetrarquía y luego lo va a gobernar para hablar más claro, la tetrarquía en algún punto, cuando Constancio, el papá de Constantino, era el emperador, dejó un emperador, prácticamente un emperador, un César aquí, lo dejaba en Italia, en Roma, exactamente, y el otro lo ubicó prácticamente ya en esta región. Y cuando
esta zona, lo amarillo y lo que aparece acá en color verde, esto sería lo amarillo, lo que sería Asia, lo que sería el Mar Negro, Palestina, Egipto. Esto lo iba a gobernar básicamente el imperio de Oriente, donde estaría la cabeza precisamente Constantino y que gobernaría y que vencería a su cuñado, que fue el emperador de turno allí, y entonces él dominó todo esto. Básicamente, Constantino dominó todo esto en su momento, todo esto. Y la ruptura se va a dar un tiempo después de Constantino, a finales del siglo III, pero algo interesante que lo vamos a ver cuando estudiemos a los bárbaros es, tomen nota de esto, visualmente al menos, que Constantino primero venció a los bárbaros para lograr vencer a Roma. Oiga bien, Constantino, cuando se fue al norte, primero venció a los bárbaros aquí, y una vez venciendo a los bárbaros y subyugados los bárbaros, entonces usó a los bárbaros para poder dominar Roma. Y entonces así él dominó todo esto cuando él estuvo en el imperio. Entonces, esto como recordatorio, esto ustedes pueden tomarle una fotografía, pueden tomar una fotocaptura, pueden verlo después en video en pausa cuando vayan al link, al enlace del video que será luego posteado en el canal de EBS. Entonces, los primeros 7 concilios ecuménicos son, número 1, el concilio de Nicea que estudiamos la semana pasada. Esto fue en el 325 después de Cristo, o años dominos. Nos referimos a años dominos al año del imperio, años del imperio romano, años de la dominación de Roma. Número 2, el primer concilio de Constantinopla, que es en el 381, el concilio de Éfeso en el año 431, el concilio de Calcedonia en el año 451. Noten ustedes cuántos años hay de diferencia entre un concilio y otro y la necesidad de estos concilios para establecer doctrina. Número 5, el segundo concilio de Constantinopla en el 553. Obviamente ya había muerto Constantino, pero siguieron los concilios trabajando. Número 6, el tercer concilio de Constantinopla en el 680, terminó en el 681. Los concilios no eran una reunión de un día, de 2 días, eran de meses y a veces hasta años. Y séptimo, el segundo concilio de Nicea, que se hace en el 787. Los 7 concilios se convocaron en la actual Turquía, en torno al imperio, o sea, en torno al imperio romano de Oriente. La decadencia del imperio romano que partirá al imperio y va a hacer que uno muera primero, uno de los imperios muera primero, nos dará a conocer esta imagen que ustedes pueden ver aquí. Es una pintura representativa, es una imagen representativa de la invasión de los bárbaros a Roma y cómo hicieron una terrible, terrible destrucción en Roma y la tomaron, la boicotearon y la dominaron. Y esto nos va a permitir también conocer cuáles fueron precisamente, las, la razón, las causales de la decadencia del Imperio Romano y la caída del Imperio Romano. ¿Por qué va a caer? ¿Por qué va a caer? Tenemos que saber que ya para este contexto hay una gran debilidad del gobierno romano. Hay una mala gestión de los políticos de la época, mala gestión de sus emperadores, mala gestión de los que estaban en la burocracia, los que formaban parte de la gobernatura romana, los que se sentaban en la posición importante, los que estaban en la reunión, en el colegio, en la reunión de los gobernantes. Ellos eran los parlamentarios, ellos eran senadores y tenían una gran labor, eran los padres de la patria romana, y entonces ellos cayeron en corrupción, se degradaron moralmente, los generales del ejército corrieron con gran ambición, había muchas guerras civiles, había muchos levantamientos, la gente romana
ya comenzaba a dimitir, ya no querían a sus gobernantes, había mucha hambruna, habían grandes problemas, ya el pan y el circo no daba abasto para la sociedad y entonces esto trajo grandes polémicas. Las causas internas realmente son las que nos permiten a nosotros conocer qué es lo que pasaba dentro para poder conocer qué había dentro de Roma para que esto eh, se destruyera. En la parte derecha ustedes van a ver la imagen de Teodosio, de un emperador que fue prácticamente el último emperador romano mientras el reino estaba unificado. Teodosio es el último emperador romano de origen español. Algo curioso es que el, el, el promotor de los sacerdotes también era español. O sea, el que promovió el primer concilio de Nicea también era de Hispania, también era español y se llamaba Ocio. No sé si ustedes lo recuerdan, Ocio de Córdoba. Pueden ver en la clase pasada, repasar eso. Teodosio es el último emperador romano y él tiene dos hijos. Uno se llama Arcadio y el otro se llama Honorio. Y entonces Arcadio va a gobernar la parte de la zona de Oriente, o sea, la parte derecha, y Honorio, el menor, va a gobernar el imperio de Occidente, que será el imperio de Roma. Para sintetizarlo, para resumirlo, el Oriente es Constantinopla y el Occidente será Italia en Roma, o Roma precisamente en Italia. Los territorios que en la actualidad pertenecen, y aquí lo vamos a ver, en el Oriente van a estar Grecia, Macedonia, entre Macedonia quedará Filipo, Éfeso, todas las iglesias de Asia Menor, etcétera. Tendrán a Turquía y Siria, Antioquía de Siria, tendrán a Siria y Palestina y Egipto. Obviamente aquí incluye todas las ciudades de Palestina, aquí estará Jerusalén, ellos van a instaurar la religión en Jerusalén, ahí es donde van a nacer, aquí donde van a nacer en Palestina las religiones más importantes de turno, de todo el mundo. Las más importantes van a nacer aquí. La capital realmente de Oriente fue Constantinopla y la capital de Occidente fue Roma. De este gobierno, del gobierno occidental, vamos a tener países conocidos en la actualidad como Italia, Francia, España, Inglaterra, Portugal y el norte de África. Por eso es que su infraestructura, su parte arquitectónica, se van a caracterizar. Oriente y Occidente se van a mirar diferente luego. Luego del siglo XV, yo voy a tratar de dar algunas pautas de lo que va a pasar en el Imperio Romano de Oriente y cómo fue cambiando la arquitectura de Oriente con la de Occidente, cómo va a ser distinta una de la otra. Aquí tenemos cómo se parte el imperio, el gobierno de Honorio y de Arcadio, y entonces cada uno va a tener su propia gobernatura. Entonces ya aquí será un imperio dividido en dos, un imperio dividido. Las causas externas son un poco más complejas realmente, son más difíciles de asimilar. ¿Por qué? Porque van a devenirse y van a caminar en base a las invasiones barbáricas. Los bárbaros eran tribus que vivían fuera de los límites del Imperio Romano y que no habían sido dominados. Eran pueblos libres, eran pueblos agricultores, eran pueblos con facciones, con características específicas. Yo se las voy a compartir en un archivo de PDF de una clase que yo impartí en el seminario que yo dirigí, que se llama Seminario Teológico. Entonces, en este seminario yo impartí la clase, muchas clases, pero una de las clases es Historia del Cristianismo. Y en esta clase nosotros dábamos 3 módulos. Y en el primer módulo hay un archivo de los pocos que tengo a mano. Yo se los voy a compartir y hablo de los bárbaros, cómo eran físicamente, cómo se estructuraban, cuáles eran sus características, sus rasgos. Y de aquí, ahí yo comento un poco de dónde vienen ellos. La raza de ellos es la raza de los jafecitas. Y estos son los que tienen una altura específica, son hombres altos, son personas de piel blanca, son personas barbudas, son personas velludas, son personas con una frente muy amplia
con cabello rizado, caucásico, y gente muy fuerte, gente muy belicosa, guerrera, le gusta la guerra, se apasionan por ir, les encantaba la cerveza, les encantaba comer mucho, hacían grandes banquetes donde tomaban sus piezas, sus piernas de puerco, sus piernas de bisonte, comían grandes platos y entonces tomaban esas grandes piernas de buey, de becerro, y entonces se la engullían, se atascaban de comida y se ensuciaban la cara y entonces brindaban. Y entonces ellos eran este tipo de forma tribal que vamos a conocer como bárbaros, que están en Asia, están en Europa, están en esta región del norte, en regiones muy frías. Ellos tienen a dioses como Odín, tienen a dioses que van a ser los que van a librar sus batallas y ellos van en honor a esos dioses. Y estos son los que van a venir de la zona del norte. Estos van a ser empujados por Atila, el bárbaro. Ellos van a ser empujados por Atila, un asiático, que los va a venir empujando. Y entonces, a razón de esta avalancha que viene de la parte de Asia y de Europa, vienen descendiendo para poder buscar otros territorios y entonces invaden otros territorios. Y los territorios que ellos van a invadir son territorios que están ocupados por los romanos, que están ocupados por el Imperio Romano de Oriente. Entonces, los pueblos bárbaros, en síntesis, bárbaro significa extranjero, de una persona que viene del extranjero. Pero a causa de su extrema violencia y escasa cultura, se les dio ese nombre y significa torpe, rudo, agresivo. Ellos derrocaron al imperio más feroz de los últimos 6 siglos. Quiero que tomen en cuenta y que vayan a la Biblia en un par de ocasiones cuando Pablo hace referencia a los bárbaros. Dice que en Cristo, en la iglesia de Cristo, ya no hay diferencia entre bárbaro y escita. Bárbaro haciendo referencia a esas formas tribales extranjeras que son decadentes, que son violentas, que son politeístas, que van a la batalla y no tienen temor a nada. Los bárbaros como nosotros los conocemos serán más que todo los del siglo III, siglo IV en adelante. La forma en que viven estos no necesariamente es tan antigua como la como la conocemos nosotros. Ya los bárbaros habían avanzado en Chipre, se sabe de los bárbaros desde antes del siglo I, que ellos estuvieron en Creta, en Chipre, en Grecia, pero que no tuvieron tanta incidencia como la tuvieron en su retorno en el siglo IV, siglo V. ¿Qué podemos ver de los bárbaros? ¿Qué podemos conocer de los bárbaros? Bueno, las principales invasiones bárbaras las hacen los visigodos. En el siglo IV vamos a tener a los visigodos. Estos son procedentes del Danubio, ocuparon el sur de la Galia y la península ibérica. ¿Qué es la península ibérica? La península ibérica se refiere a la zona, a la parte baja de España, Francia, eh, lo que vamos a conocer como el Lacio. El Lacio, la península ibérica, es toda esta región, la región de Europa. Ellos van a ubicarla, van a tomarla. Ellos tomaron también esta zona y ahí implantaron el reino visigodo con su capital en Toledo. ¿Dónde queda Toledo? Toledo queda en España, es Toledo. Los visigodos son otro grupo que están orientados más al norte de los visigodos y estos fueron empujados por los hunos de las orillas del Mar Negro. Más arriba, ustedes pueden recordar el mapa, por acá lo pueden recordar, ellos estaban al norte del Mar Negro y entonces fueron empujados, ¿verdad? Fueron lanzados gracias a Atila, que lo empujó. Más adelante vamos a ver una imagen donde son empujados y ellos fundan el reino ostrogodo. Tenemos a los anglos y los sajones.
Estas tribus son de las costas del mar del norte, cruzaron el Canal de la Mancha y se establecieron en Inglaterra. Estos sajones son básicamente la ascendencia principal de los ingleses. Por eso es que se habla de los anglosajones, porque son de la zona más adelante, más arriba de Germania, y estos son los que van a implantar y van a influir en el idioma inglés, en lo que conocemos como el inglés. Ellos van a traer el idioma, van a implantar su cultura, van a influir con su característica racial. Ellos son ojos azules, algunos ojos verdes, ojos claros, y ellos son los anglosajones. Estos están allí precisamente, se van a ubicar en Inglaterra y van a establecer su reino sajón. Aquí no se ve tan clara la imagen, pero es un mapa de la invasión de los bárbaros en el Imperio Romano y en los estados que sucedieron después. Los hunos, con H, hunos, los va a encabezar Atila el bárbaro. Atila era un criminal, Atila es un asiático malvado que va a ser temido por los otros vándalos, por los godos, por los visigodos, por los sajones, por los jutos, por los vándalos, también llamados vándalos, y él los va a empujar para que ellos avancen. O sea, él va a gritar, va a matar, va a secuestrar, va a quemar las casas, y él va a empujar a los godos y a los visigodos y a los vándalos, y ellos van a seguir avanzando. Luego tenemos a los suevos, a los vándalos y a los álanos o a los alanos. Ante la presión de los hunos, los alanos abandonaron sus tierras al sur de Rusia y por el río Danubio llegaron al territorio de los vándalos y suevos. Estas tribus unidas franquearon al río Rin, este Rin estamos hablando en Francia, y fueron rechazados por los romanos en Galia. Vencidos, se dirigieron hacia el oeste y ocuparon España. Y entonces allí, no sé si ustedes han visto una serie llamada Hispania. Entonces en la serie Hispania se habla un poco acerca de estas guerras, de estas batallas que se van a dar entre los suevos, entre los alanos, entre los vándalos, y estos van a llegar a Hispania y van a invadir y van a haber guerras. Entonces van a batallar contra los españoles. Los vándalos se caracterizan porque ellos son realmente, como dice su nombre, son vándalos, son destructores. Ocuparon posteriormente el norte de África, desde ahí cruzaron el mar Mediterráneo y saquearon Roma. Ellos, de los vándalos, se sabe que hubo grandes batallas que son resumidas en algunas películas que narran cómo lograron los vándalos llegar hasta esta región de Roma. Podría con todo gusto elaborar un video donde cómo fue que llegaron los vándalos hasta Roma. De hecho, las batallas entre los romanos y los cartagineses son grandes batallas a considerar, a retomar. Aquí hay un mapa sencillo de cómo estaban ubicados los visigodos, su provincia. Tenemos también a los cántabros y a los vascones, a los suevos, a los vándalos, a los alanos y los hunos, que no aparecen aquí, pero están muy a la derecha. Los hunos son procedentes de Mongolia, al mando de Atila, es asiático. Atravesaron el río Rin, devastaron Bélgica y llegaron al norte de Galia. Atila fue llamado el azote de Dios. Fue vencido por un ejército bárbaro romano al mando del general romano Aecio en la batalla de los campos cataluños a orillas del río Marne. El siguiente año, desde Germania, invadieron nuevamente Italia, pero no devastó Roma gracias a la intervención del Papa León I. Después de aterrar por aproximadamente medio siglo, Atila se retiró a la región del Danubio, donde murió disipándose la amenaza de los hunos sobre Europa. O sea, caen los hunos en esa época.
los francos y los burgundios, ellos vinieron desde Germania, lo que nosotros conocemos como Alemania, cruzaron el río Rin y establecieron su reino en la Galia. De hecho, las Galias son muy conocidas en tiempo del siglo I, siglo II, porque para que ustedes más o menos se ubiquen en la historia, hay películas como El Gladiador, que fueron películas icónicas en la historia. Habla precisamente de cómo venían derrotando y cómo formaban adeptos en las Galias. Era una pieza clave para el Imperio Romano del siglo I y siglo II. Luego vamos a tener también la caída del Imperio Romano de Occidente. Después de una serie de emperadores de Roma, asumió el poder Rómulo Augustulo, un niño de 10 años. De esta situación se aprovechó Odoacro, jefe bárbaro de los érulos, quien en el 476, a la cabeza de su tropa, invadió Italia y depuso al emperador, volviendo prácticamente nosotros a la imagen primera, a la que iniciamos viendo nosotros. ¿Se acuerdan la imagen que nosotros empezamos viendo? La caída del Imperio de Roma. Es precisamente esa caída la que nos hace a nosotros reconocer cómo se destruyó un imperio por todas las acciones negativas que tuvo este reino. Este reino cayó en el 476. Retomen esto, memoricen esta fecha, 476 después de Cristo, cae el Imperio Romano. Se inicia en el año 67 antes de Cristo y va a morir prácticamente en el 476 después de Cristo, que abarcará prácticamente en el siglo V. El Imperio Romano de Occidente llegará a su fin. Solo continuó vigente el Imperio Romano de Oriente con su capital de Constantinopla, actual Turquía. Más o menos así se miraba el Imperio de Constantinopla, el Imperio Bizantino. Aquí se van a librar muchas batallas. Aquí se van a librar grandes guerras. Aquí se va a sostener a pura lucha muchos de los gobernantes de la época. Y lo más bonito, lo más interesante de todo esto es que el que fundó este imperio, que es Constantino, va a morir y no va a mirar las situaciones que se van a venir después. No va a alcanzar a ver todo lo que va a sufrir este pueblo. Este pueblo va a tener tanto buen gobierno, va a tener un buen sistema educativo, va a tener un avance político, va a tener un avance social, pero también va a haber guerras, va a haber batallas. Ahora, de aquí vamos a partir a una línea de tiempo muy interesante. De aquí se parte prácticamente la historia franca y clara como nosotros la conocemos. Del siglo I al siglo XV, nosotros vamos a ver datos, historias, narrativas, eventos, situaciones, decretos, concilios. Pero del siglo V hasta el siglo XV, nosotros solo vamos a tener poca información, poca y dispersa. Por eso, al siglo V, desde el siglo V al siglo XV, lo vamos a conocer como la era medieval, el medioevo, la Edad Media. Estos son los nombres dados a esta época. Óigase bien, repito, se le conoce al siglo V, al siglo XV como la era medieval, la Edad Media o el medioevo. A esta época se le va a conocer así porque es una época donde hay oscurantismo histórico, hay pocos datos, hay historiadores, pero lo hay en unas escalas mucho menores. Hay mucho más peligro para el cristianismo. ¿Por qué? Porque no todos van a ser cristianos. Aquí ya no va a haber un Constantino que ayude o que socorra al cristianismo. Aquí más bien vamos a ver que va a subir en la parte política, va a subir
la fuerza de la Iglesia Ortodoxa y la Iglesia Católica. O sea, la Iglesia Católica Universal y la Iglesia Ortodoxa griega. Vamos a tener a la Iglesia Ortodoxa, vamos a tener la Iglesia Católica, vamos a tener a las comunidades religiosas católicas que se van a asentar en Egipto y estas van a tener la incidencia, van a tener la fuerza política, van a estar de la mano con los emperadores. ¿Por qué? Sencillo, porque se van a establecer aquí a los papas, se va a establecer el papado. Y entonces el papado va a ser prácticamente el segundo reinado. Si ustedes lo ven desde la parte histórica, el emperador va a cumplir la función de lo que nosotros sabemos como el César o conocemos como el César, y el Augusto, en el sentido religioso, va a ser el Papa. ¿Por qué? Porque ese es el concepto que tienen los romanos, que tienen los bizantinos. Tienen el concepto de tener un rey y tener una especie de un rey menor. En este caso, el rey principal va a ser el emperador y luego van a tener al papa que va a gobernar la religión, que va a gobernar la parte religiosa. Entonces, llega un momento histórico que el emperador llega a tener igual, en este caso el papa va a tener igual peso, igual fuerza que el papa. Perdón, el papa igual que el emperador. ¿Por qué? Porque cuando muera un rey, va a ser el papa que ponga el rey. Y cuando muere el papa, va a ser el rey que ponga el papa. En algunos casos, en su inmensa mayoría. ¿Esto qué significa? Significa, hablándolo en sentido práctico de la iglesia del Señor, la iglesia primitiva, ya no va a estar en la palestra pública. La iglesia que nosotros conocemos como la iglesia primitiva, la iglesia cristiana primitiva, ella no va a llegar a este estrato alto, no, nunca va a llegar aquí. La iglesia va siempre a mantenerse cabizbaja, va siempre a mantenerse, no va a tener edificio, no. La iglesia primitiva no va a tener edificio, no va a tener derecho pleno de reunión, no va a tener plenitud de influencia, no. Va a haber algunos personajes que van a crecer o que van a tener incidencia, pero la iglesia primitiva siempre se va a mantener sola. Dios la va a guiar, Dios la va a ayudar. Pero en la palestra pública, lo que nosotros conocemos como historia son las historias de los ganadores, hermano. La historia la escriben los ganadores. La historia no la escriben los que perdieron. La historia no la escribe el que perdió la batalla. La historia la escribe el que ganó. La historia, nosotros la conocemos como la historia del vencedor. ¿Quiénes son los vencedores? ¿Quiénes son los que gobiernan? ¿Quiénes son los que tienen el imperio? Bueno, los romanos y el papa. Ellos son los que siempre van a dominar la historia. Y ellos van a decir lo que es correcto, lo que es incorrecto, lo que es herejía y lo que no es herejía. Por eso, cuando el tema de la mujer, y esto quiero que ustedes me permitan abordar un poco esta parte histórica de la mujer en la perspectiva histórica del celibato, cómo va a ser instaurado el celibato, cómo va a ser generado. Y el tema histórico nos va a permitir evolucionar nuestra forma de pensamiento, nuestra forma de pensar sobre el tema de la mujer y la influencia del papado en contra de la mujer. Los papas prácticamente van a estar en contra de la mujer desde el nacimiento del papado. ¿Por qué creen ustedes que en la estructuración del episcopado no se casan los obispos? ¿Por qué no se casan los obispos? El celibato lo que va a procurar es alejar a las mujeres de la influencia religiosa. Entonces, no va a haber herencia, no se van a compartir herencia de la realeza, no va a haber influencia femenina en la organización, en las urbes sociopolíticas, religiosas. Las mujeres no van a tomar incidencia más que las madres de los papas. Esas son las que van a tomar incidencia en el rol público. Las esposas de los reyes, las princesas, las mujeres que están cerca del papa, las
las personas que van a estar en el entorno, que son mujeres pudientes, mujeres que son muy adineradas, inclusive muchas mujeres van a hacer influencia para que que las personas que son líderes de verdad, líderes que van a luchar en pro de salvaguardar la escritura, salvaguardar la Biblia, ellas van a ser las patrocinadoras. Ojo, son las mujeres, muchas mujeres, las que dieron el pellejo para la traducción de la Biblia, y de ellas no se habla. En este curso vamos a hablar de ellas, vamos a hablar de la influencia de ellas, de las que patrocinaron, las que ayudaron, las que influyeron y cómo ellas fueron clave. Déjeme decirle que en el concepto histórico de la iglesia primitiva, de la iglesia del siglo I, la iglesia del siglo II, la iglesia del siglo V, la iglesia del siglo X en adelante, la iglesia va a ser siempre ayudada por las hermanas cristianas. O sea, son las hermanas las que van a ayudar a que los hermanos vayan a predicar, o que una pareja vaya a predicar, que un matrimonio vaya a predicar. Entonces, las hermanas siempre ayudaban, siempre estaban allí, siempre estuvieron socorriendo, siempre estuvieron ayudando. Ahora, se extinguió la iglesia de Cristo como nosotros la conocemos desde el siglo I hasta la fecha. ¿Se dejó de predicar el puro y santo evangelio? Definitivamente no. No podemos decir que no se predicó el puro y santo evangelio. No podemos decir que se extinguió la iglesia. Les voy a explicar por qué. Porque nosotros solo conocemos una cara de la historia. Solo conocemos la historia que podemos conocer de los patriarcas ortodoxos, del Senado romano, del papado católico, de los reyes de Oriente. No vamos nosotros a conocer la historia por parte de la iglesia primitiva, porque la iglesia primitiva va a estar escondida, pero van a haber datos históricos en este proceso de la era medieval, donde vamos a ver vistazos, chispas de la iglesia del Señor en diferentes puntos. Pero decir que la vamos a encontrar de manera clara, de manera contundente, es como decir que vamos a encontrar esos datos sabiendo que la iglesia, que muchos de los documentos históricos de la iglesia fueron quemados, que muchas cartas cristianas primitivas fueron quemadas, que muchos documentos fueron quemados. De hecho, las traducciones bíblicas fueron quemadas por los mismos papas. Traducciones al español, traducciones a los diferentes idiomas. Entonces, la iglesia va a batallar contra todos estos aspectos, va a batallar contra todas estas circunstancias. Ahora, si mataron a muchos de los líderes traductores de la Biblia, si mataron a muchos líderes cristianos, si hicieron grandes vejámenes contra la iglesia, la pregunta es, ¿cuántas cosas no hicieron que no están narradas en la era medieval contra la iglesia? Con tal de extinguir a la iglesia. El nuevo líder, después de que los emperadores romanos vieron que no podían matar a la iglesia, no podían eliminar a la iglesia, y miraron que los cristianos se multiplicaban, entonces ahora los nuevos perseguidores de la iglesia van a ser los papas, van a ser los arzobispos, van a ser los cardenales, van a ser asesinos, van a ser criminales, van a usar la espada, y van a hacer una espada, la van a fundir en acero y la van a hacer con la figura de la cruz de Cristo. Si ustedes ponen una espada y la invierten, una espada puede estar en vertical y ustedes le dan un giro y ustedes van a ver que es la empuñadura de la espada es la forma de una cruz. Y esa cruz significa que en nombre de Cristo vamos a asesinar y vamos a matar y van a violar a las mujeres, van a matar a los niños, van a matar a los ancianos, van a hacer guerra contra los pueblos, van a quemar chozas, van a quemar casas, porque en nombre de Cristo. Le hago esta pregunta. ¿Realmente era en nombre de Cristo? ¿Sabe cómo se llama ese Cristo que ellos predicaron? Ese Cristo de asesinato. Ese Cristo se llama Mahmón. Mahmón. Es el Dios de la riqueza. Es el Dios de la avaricia. Y eso es lo que metió a la Iglesia Católica en todo este gran problema. Lo metió en este gran conflicto.
la avaricia y la ambición de poder, la sed de dinero y de riqueza y de oro. Por eso comenzaron a establecer un conjunto de doctrinas que fueron aberrantes en contra del texto del Nuevo Testamento. Esto lo vamos a seguir viendo en las siguientes lecciones y vamos a ver también un poco de historia acerca de los árabes. Vamos a recapitular algunas anécdotas, algunas historias, algunos personajes y vamos a traer a colación una novela que se hizo muy famosa en América Latina, que vino de la parte de precisamente de Turquía, la famosa novela, la famosa serie del emperador, ¿verdad? De aquel emperador de Oriente que se va a establecer, aquel árabe, no sé si ustedes se acuerdan de esa serie. Aquí la vamos a retomar porque forma parte de la historia, la serie de los reyes árabes y mozárabes. Entonces, todo esto lo vamos a ir compartiendo paulatinamente. Sé que son muchos detalles y muchos nombres, pero si ustedes quieren repasarlo, ojalá harán bien seguramente en tomar en cuenta estas notas. Por favor, repitan el video cuantas veces consideren necesario o pausenla en el espacio que ustedes quieran repasar. Para esta semana me interesa mucho que ustedes investiguen, por favor, investiguen sobre, y esto sí me gustaría hacer un video, o sea, que ustedes hagan la investigación y no lectura, no audio, sino un video, donde donde ustedes puedan exponer acerca de un libro titulado La Divina Comedia. La Divina Comedia. Hacen sus notas, hacen sus fichas de apoyo y ustedes lo presentan en un video. Si ustedes tienen su propio canal de YouTube, entonces ustedes pueden solo enviarnos el link o hacernos el video allí por Telegram. Graban su video de no más de 5 minutos, ¿verdad? No más de 5 minutos. Me lo envían por Telegram y así ustedes van a ir acumulando sus notas, sus puntajes. Gracias por haber compartido la lección número 4 y los espero en la lección número 5 el próximo lunes, si es la voluntad del Señor. De otra manera, pueden también recibir y compartir el video que se dejará en el enlace del curso para seguir compartiendo esta lección. La próxima semana, recuerden, tendremos la lección número 5. Feliz noche y bendiciones a todos.